Esta noche Nico Nogués nos acompaña aquí en Calle 11. Publicó ahora un libro cuyo título es bastante sugerente, Hackea a tu macho. A ver si eso es una actividad posible. Nico, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación a ti. Hay mucho trabajo entre las mujeres para hackear todos esos elementos de la cultura que les han impedido, pues digamos que volar con dignidad en todos los espacios. Pero los hombres no hemos hecho ese mismo trabajo, ¿no? Sí. Nuestra dignidad sigue estando muy sometida pues por ese sistema que ahora llamamos patriarcado, ¿no? Este libro es como una forma de pinchar, de utilizar ese término, ¿no? Como de cortar los cables que te vuelven macho y que no te impiden volar con dignidad. De acuerdo. Siendo varón. Te ruego un poco que hablemos primero del título. ¿Por qué hackear? ¿Por qué esa es la palabra que te pareció clave para hablar del fin del machismo? Claro que sí. Hackear hace referencia, ya sabes, a la modificación de un sistema operativo, ¿no? Cuando hablamos de un hackeo, lo que se está haciendo es modificar un sistema imperante operativo que está actuando muchas veces ya de manera semiautomática o predominante en un código fuente. Y en este caso, el código fuente en el que está operando un sistema de manera semiautomática es el que llevamos insertados como sociedades desde aproximadamente hace unos 7.000 años en lo que se denomina la mente patriarcal, que es una especie de software que está operando a través de roles de género, estereotipos de género, de lo que se supone que debe hacer o ser un hombre para ser considerado hombre de verdad y de lo que se supone que tiene que hacer o ser una mujer para ser considerada una mujer. Y en esta repartición histórica de los roles, hoy en día vemos que esto nos está creando más problemáticas que ventajas. Entonces, a pesar de que todo el mundo y en una gran mayoría estamos operando bajo estos roles, por lo tanto, bajo esta mente patriarcal, cuando lo vemos a nivel estadístico, desafortunadamente, siendo la mitad de la población como varones, estamos protagonizando el 96% de las violencias machistas. Y es un dato muy duro, ¿no? ¿Qué significa que estamos protagonizando? O sea, la mitad de la población violenta a partir de este sistema mandatos. operativo, de este patriarcado. Exactamente. Entonces es importante darnos cuenta, primero, que somos parte de la problemática. ¿Eso lo mides que en función de la violencia, de los actos violentos, del 100% de actos violentos de todo que hay en una comunidad, si los pudieras medir, 96.6%, cifras de la ONU, en diferentes tipos de violencia están ejecutadas por la población masculina? O sea, ¿tenemos los hombres el monopolio de la violencia? Tenemos los hombres el monopolio de la violencia. Del accionamiento de la violencia y del recibimiento de esa violencia. Que esto también es un tema que es importante abordar. ¿De la violencia física? ¿O estás hablando también verbal? Verbal, las violencias en todas sus gamas, ¿no? Digamos que si medimos las violencias o las distintas maneras de accionar violencias en las sociedades, como varones nos estamos protagonizando. A ver, déjame provocar con esto. Me acuerdo de aquella película que se llamó Un día sin mexicanos, ¿no? que poco hablaba de lo que podría ocurrir en una ciudad como Los Ángeles si un día se aparecieran los mexicanos. Pero ya me provocaste con esta idea. Si hiciéramos un día sin hombres, ¿dirías que ese día sería un día pacífico? ¿Sería un paseo por el campo bajo esta para la premisa, humanidad? Bajo esta premisa. Bajo esta premisa sería un día mayoritariamente apacible. Hasta un 96%, digámosle así, de paz o de sosiego. Porque al mismo tiempo, como te digo, también recibimos esta violencia en una proporción 80-20. ¿Qué significa esto? Porque la violencia entre varones es muy intensa. Es muy frecuente, es muy habitual, ¿no? Y hay muchos varones que un poco el contraargumento, porque es un tema que nos incomoda hablar y reconocer. Si te fijas, hay muchos varones que se sienten ofendidos cuando se habla de machismo, porque piensan que se están metiendo con nosotros como género, con los varones. Y realmente no es así. Tenemos que entender que el machismo, de nuevo, es un problema cultural, es un problema que afecta a toda la sociedad. Cualquiera puede tener conductas machistas. Aquí el problema es que nosotros, como mitad de la población, sí estamos protagonizando un sinfín de esas conductas machistas o violentas y que, por otra parte, como te digo, también nos afectan de manera directa. Ahora, lo que estás diciendo es que eso tiene remedio. Tiene remedio. Si lográramos hackear el sistema operativo patriarcal, esa violencia podría disminuir, esa agresión contra
el género humano y contra nosotros mismos, y desde luego contra las mujeres podría disminuir. Ahora, ese es un trabajo que se antoja elementalmente individual. O sea, hay un gran esfuerzo societal por cambiar los roles, desde el cine, desde la educación, desde la familia, pero tiene la impresión de que hay, si no nos ha alcanzado a dar cuenta de esos cables, de esos resortes que activan al macho que llevamos dentro, esto no va a cambiar demasiado. Y tú ahí das 10 consejos distintos para hackear, para romper esos resortes. Cuéntame algunos de ellos y sobre todo me interesaría saber cómo los descubriste en ti mismo. Claro que sí, es un problema, como bien dices, individual y al mismo tiempo colectivo, ¿no? Es decir, no podemos protagonizar una lucha que no hemos vivido nosotros mismos, ¿no? En este sentido, si hablamos de diversidad, igualdad e inclusión, la lucha que tenemos que protagonizar en este caso como varones, al menos desde la perspectiva que comparto en el libro, es una lucha que pasa por resignificar la masculinidad. De entrada, por dejar de hablar en singular de ella. Hablemos de masculinidades. 2 varones, no sé cuántos varones hay en este estudio, mínimo esa cantidad de posibilidades de expresar nuestras identidades masculinas. No hay una sola forma. Tantas como hombres sabemos, más bien, ¿no? Correcto. Entonces, desde allí, ¿cómo hacemos para darnos cuenta de que estamos cortados por ciertos límites o ciertos patrones que están impidiendo expresar esa identidad propia y única? Por ejemplo, escuchar desde pequeños o formarnos en la idea de que no lloramos. Un niño a los 7 años de edad sabe que llorar en público es cosa de niñas, por lo tanto deja de hacerlo. No poder dudar. Nos inventamos, antes que reconocer que dudamos o que no lo sabemos, no pedimos ayuda porque eso no es cosa de hombres, porque un hombre resuelve. Un verdadero hombre no se cuida, porque cuidarse eso es de afeminados o eso es de mujeres. Cuidar ya está en ellas para cuidarnos. Y un montón de limitantes que tienen que ver con hipersexualización, medir nuestra hombría en torno a cuantas más conquistas logremos conseguir, y obviamente de mujeres, porque si no te gustan las mujeres no eres lo suficientemente hombre desde esta perspectiva hipermachista, lo cual nos lleva a la homofobia. En definitiva, hay como muchas líneas de actuación, muchas limitantes, yo nombro 10, entre estas que te he comentado son una gran parte de ellas, que finalmente nos están llevando, nos están orillando a alejarnos de los cuidados y de los afectos, como si eso tuviese un género, como si reconocer que también somos seres emocionales fuese un patrimonio exclusivamente de las mujeres. Las emociones no tienen género, las emociones se tienen, ¿no? Y como decidimos gestionar eso es cuando podemos empezar a hablar de sentimientos, que es un tema del que no hablamos tampoco, e insisto, da grandes problemáticas. Me atrevo a decir que es un problema de salud pública y de seguridad pública. Te voy a una estadística para contextualizar esto. Déjame irme a corte para que puedas expresarlo en extenso y pues desde luego también adelantarte una pregunta, y es si esto no es también un choque entre generaciones, ¿no? Si hay algo que se está moviendo entre generaciones, creo que es una de las cosas que más nos están enseñando los jóvenes que están entrando a la vida pública. Vamos a corte y regresamos. Estamos con Nico Nogués hablando de nuevas masculinidades, justamente. Estamos con Nico Nogués, acaba de publicar un libro en Planeta, Hackea a tu macho. Decías que uno de los puntos de partida del texto que publicas es que hay muy diversas formas de ser hombre o muy diversas masculinidades. Algunas más virtuosas, otras más tóxicas, más van en el subtítulo justamente de tu libro. Y cómo enfrentar sobre todo ese costado más tóxico que tiende por tóxico a ser violento. Me ibas a dar algunas cifras justamente que caracterizan estas distintas masculinidades y particularmente que caracterizan esa toxicidad. Efectivamente, y es una pregunta muy relevante la que haces, porque tenemos que entender también, muchas personas que nos ven en la audiencia, que no es que estemos diciendo de que los varones somos tóxicos por naturaleza, no es que estemos diciendo que todos los hombres somos nocivos o todos tenemos conductas tóxicas, porque ahí viene la típica frase de no todos los hombres somos iguales, ya sabemos eso, ¿no? Lo que estamos contextualizando desde este punto de vista es que hay conductas que efectivamente son nocivas para nosotros y para nuestro contexto. Las limitantes que hablábamos antes, por ejemplo, no reconocer nuestra vulnerabilidad o no pedir ayuda o no cuidarnos emocionalmente o físicamente, si lo llevamos al campo de la salud mental, cifras durísimas en este país, 15 millones de hombres con depresión, porque bueno, un hombre no habla de sus sentimientos, de sus emociones, no va a terapia, eso es impensable.
Estás hablando casi el 10% de la población total del país. Es una cifra alarmante. Por eso te digo que es un tema de salud pública y efectivamente ligado también a seguridad pública, ¿no? ¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo gestionas esa emocionalidad? Y muchas veces vemos lo que pasa con esa emocionalidad estallando de la peor forma posible. Si lo llevamos a cifras aún más extremas de una falta de cuidado de la salud mental, estamos hablando de que el 81% de los suicidios son protagonizados por varones y de las formas más violentas que te puedas imaginar. Entonces, estamos hablando de que es una problemática que es real, que nos afecta y que tenemos que empezar a entender y a normativizar, a hablar de estas temáticas, dejar de sentirnos ofendidos y entender que esas conductas sí generan daño, por lo tanto son nocivas y tóxicas para nosotros y para nuestro contexto. Ahora, vamos a seguir recorriendo estas 10 resortes, que seguramente la masculinidad está hecha de muchos más, pero vale la pena distinguir los principales. Decías tú la idea de debilidad. Los hombres no se besan, los hombres no lloran, ¿no? Los hombres no sienten, y que esa es una mutilación. Totalmente. Es una auténtica castración, para decirlo fuerte. Totalmente. Ahora, yo diría, si pienso en mi abuelo o pienso en mi padre y pienso en mis hijos, sí veo un salto cuántico. O sea, sí tengo la impresión de que una generación a otra, de un siglo a otro, algo se movió. No sé si es el medio donde yo vivo o en efecto aquí estoy viendo un tránsito de reconocer la vulnerabilidad, por decirlo fuerte, la debilidad, la fragilidad masculina está siendo un asunto virtuoso entre los más jóvenes. Definitivamente hay toda una reivindicación y una exposición de la necesidad de expresarnos en nuestros propios términos desde las nuevas generaciones, las que suben, y al mismo tiempo vemos datos duros, ¿no? y también es interesante observarlos. Por ejemplo, hay un estudio de Promundo entre varones de 18 a 30 años, una generación joven, países tan distintos como puede ser México, Reino Unido, Estados Unidos, donde el resultado de este estudio muestra cómo esa generación sigue entendiendo la masculinidad desde parámetros asociados a lo que se denomina la caja de la masculinidad. Es una especie de límites, de nuevo, que pasan por 7 pilares que limitan esa expresión propia. Estamos hablando de nuevo, autosuficiencia, de yo no voy a pedir ayuda porque pedir ayuda es debilidad. Estamos hablando de invulnerabilidad. De nuevo, no hablar de mis emociones me hace débil, eso no es cosa de hombres. Kriptonita para mi Superman. Kriptonita para mi Superman. Estamos hablando de hipersexualidad. Si soy un hombre, tengo que tener ganas todo el rato, a todas horas, porque eso es lo que hacemos los hombres. Estamos hablando de todo este tema de alejarnos de los cuidados. Eso es cosa de mujeres. Territorio del hogar, no, eso no es mi territorio. La depredación sexual. Sí, hoy estamos cada día más conscientes de los homicidios de mujeres tipificados como feminicidio, es decir, contra mujeres porque son mujeres. Estamos también más claros de la violencia intrafamiliar. Pero en algún lugar una línea recta entre este extremo de la depredación y en efecto el depredador que busca, tú dices, compulsivamente la conquista, o el depredador que abandona con facilidad, ¿no? No solo a su pareja, sino a los hijos, ¿no? El abandonador. Y ahí hay distintas formas de depredación, pero todo eso sí tiene una connotación de, este sí es bien macho, ¿no? Por A, por B o por C, e incluso hay una suerte como de complicidad entre quienes practican una u otra forma de depredación. Y claro, yo te puedo decir, no, yo depredador nunca he sido, y yo sospecho que sí hay una educación para la depredación, de la cual tendríamos que estar conscientes. Y coincido, ¿no? Coincido dentro de esos parámetros de la caja de la masculinidad, y como comentas, la hipersexualidad es una de ellas. Clara, esta cosificación de los cuerpos, porque ves los cuerpos como posibles conquistas a obtener, y hay una confusión del amor donde el amor se confunde con posesión. La típica frase que desafortunadamente se escucha, la maté porque era mía. No, es poseer. No es amar, no es contener, no es sostener, no es cuidar, es poseer, ¿no? Y a partir de ahí, efectivamente, hay un problema si lo llevamos a
falta de compromiso, 41% en el último censo de los hogares del país, la figura paterna en este país es inexistente. No está el padre ni física ni emocionalmente. No hay una ausencia, en ese caso, de ese rol en ese núcleo familiar, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que comentas está presente y es un patrón, una inercia que hace falta combatir desde lo individual y al mismo tiempo desde lo colectivo también, ¿no? Con poner el acento también en campañas, en acciones programáticas que promuevan una reeducación de ese estereotipo de masculinidad. Déjame, Nico, digo, nos podríamos llevar toda la noche hablando sobre esto, pero hay un último asunto que me encantaría que pudieras desarrollar. Normalmente cuando tratamos de explicar estas formas de masculinidad tóxica, o esa masculinidad con acento en lo tóxico, siempre pensamos en la relación hombre y mujer, ¿no? Luego, si nos permitimos un poco mirar más allá, está la relación homofóbica, ¿no? Pero hay un punto ciego y es cómo nos tratamos entre hombres. O sea, sí hay la idea de varones de primera, de segunda, de tercera, en función de qué, la clase social, el poder, la riqueza, pero hay algo como muy cavernario en el asunto, donde, déjame decirlo en tono de broma, si no juegas fútbol, no eres diestro para el albur, no, digamos, dices 10 majaderías de cada 8 palabras que adviertes. Es decir, si no hay corpulencia, si no hay puñetazos, si no hay, pues desde la primaria, ¿no? Te conviertes en un practicante de la masculinidad de segunda. Y esto es muy temprano, ¿no? En fin, y decías un momento, la violencia entre hombres es un hecho contundente y explica buena parte de la violencia general. ¿Cómo hacer para empatizar entre hombres, ¿no? Sin que de inmediato te digan, eres Judas, si le quieres dar el beso de la traición, o eres maricón, o eres homosexual, no te gustan los hombres, cosa que no tendría por qué ser un argumento, incluso que te gustasen, pues. Totalmente, totalmente. Es una gran pregunta y te diría, no hay una única respuesta, evidentemente, es una pregunta compleja. Y al mismo tiempo hay varias posibilidades, ¿no? Como lo narro en el libro, pasa por reconocer que hoy en día no hay nada más necesario y más transgresor que ser ese agente incómodo. Yo me topo con varios hombres, estamos trabajando con cientos de miles de hombres en Latinoamérica que piensan que son los bichos raros porque están sintiéndose fuera de esta caja de masculinidad que hablábamos antes, cuando se dan cuenta de que no es así y de que habemos muchos que estamos cuestionando estos mandatos y estas inercias de la masculinidad hegemónica, te das cuenta de que ese es un paso absolutamente necesario, convertirte en ese agente incómodo, primero con tu grupo, contigo mismo obviamente y con tu contexto, y darte cuenta de que no eres la única persona ni muchísimo menos, hay muchas personas más que están también no solo sintiéndose incómodos, sino generando espacios de conversación como este. Esta conversación hace 3 años era impensable en un espacio público. Hoy en día estamos aquí sentados hablando de este tema, abiertamente con la audiencia, en un formato muy amigable, normativizando este tipo de conversaciones que antes eran simplemente impensables. Entonces, es decir, el espacio público empieza a estar ocupado por este tipo de conversaciones desde nuestro lado, es decir, desde las masculinidades, no criticando o pensando u opinando sobre qué pudiesen hacer mejor ellas, sino cuestionándonos qué podemos empezar nosotros a hacer desde nuestro lado, entre nosotros, para romper con esta identificación que tú comentabas antes, este pacto patriarcal, estos silencios cómplices, que finalmente, si nos hemos acompañado históricamente, perdón por la palabra, en nuestras pendejadas históricas, como varones, como género, es interesante que empecemos a acompañarnos en cuestionarnos cómo salirnos de allí en este momento de reivindicación que estamos viviendo. ¿Rompiste el pacto hace mucho? Lo rompo, y lo rompo cada día. 10 lecciones para romper el pacto. Hackea tu macho. Gran texto, muchas gracias por traerlo aquí a la mesa, a la discusión. Nico Nogués, el libro se publicó recientemente por Editorial Planeta, así es que vale la pena o bajarlo o irlo a comprar en librerías que ya están abiertas, por cierto. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Buenas noches. Vamos hacia el último segmento de esta revista, nuestro segmento musical.